La siguiente función que vamos a estudiar es la función pago, que nos permitirá calcular el valor de los pagos de un flujo de rentas. Tenemos las dos formas de visualizar el ejercicio. En una de ellas, la de la izquierda, tenemos que cada una de las rentas son llevadas al último periodo, generándonos así el valor futuro. Tanto que en la segunda opción de verlo, a la derecha, tenemos que cada una de las rentas son traídas al periodo inicial, generándonos así el valor actual. Esta función requiere como argumentos la tasa, el número de periodos, el valor actual y opcionalmente el valor futuro y el tipo. La tasa es la tasa efectiva sujeta a la operación financiera. El número de periodos es n. Si estamos en el primer caso, el valor actual va a ser 0 debido a que en el periodo 0 no hay ningún principal. Pero si estamos en el segundo caso, el valor actual va a ser justamente el valor correspondiente a la actualización de cada una de las rentas periódicas. El siguiente argumento, valor futuro, en el caso que estemos en el primer caso, valor futuro va a ser el monto correspondiente a cada una de las rentas llevadas al último periodo. Mientras que si estamos en el segundo caso, el de la derecha, valor futuro va a ser igual a 0, debido a que en el último periodo, en el periodo n, no hay ningún valor monetario aparte del correspondiente al pago de dicho periodo. Finalmente, en el argumento tipo colocamos 0 porque estamos trabajando con flujos vencidos. Para ver la aplicación de esta función, pasemos a la hoja de Excel. Estamos ya en la hoja de Excel y tenemos dos ejercicios. Ambos ejercicios son la misma operación financiera pero vista con datos distintos. En el primero tenemos como dato el valor actual y en el segundo tenemos como dato el valor futuro. El primer ejercicio, el primer recuadro, nos dice que el valor actual de todas las rentas en el periodo 0 es de 167.75 soles. La tasa de interés de esta operación financiera ha sido de 8% efectivo. El número de periodos es 10 y el monto en el último periodo es 0, es decir, en el último periodo simplemente tenemos la renta correspondiente a dicho periodo y ningún otro elemento. Queremos calcular cuál es el valor de cada uno de las rentas que generan el valor actual de 167.75. Pues simplemente llamamos a la función pago, escribimos los argumentos. La tasa es de 8%, el número de periodos es 10, el valor actual lo tenemos 167.75, el valor futuro aquí hace referencia a un monto, por lo tanto es 0, y en tipo 0 porque estamos trabajando con flujos vencidos. Presionamos Enter y obtenemos como resultado menos 25, es decir, cada una de estas rentas ha implicado un desembolso de 25 soles. Ahora el segundo ejercicio, nos dicen aquí que el valor futuro de las rentas es de 362.16, es decir, cada una de las rentas llevadas al último periodo equivalen a este monto. La tasa de interés es 8%, el número de periodos es 10, el principal nos dicen que es 0, y esto es así porque en el periodo 0 no hay ninguna cantidad de dinero que aparezca en la operación financiera. Esto no quiere decir que el valor actual es 0, el valor actual aquí en realidad en la operación sería todos estos flujos de rentas traídos al presente, como en el primer caso, pero aquí el valor actual dentro de este cálculo va a hacer referencia a que en el periodo 0 haya o no una cantidad de dinero. Es así como lo tenemos que interpretar. Entonces llamamos a la función pago para resolver nuestro ejercicio. La tasa es de 8%, el número de periodos son 10, el valor actual es 0 porque en el periodo 0 no hay ninguna cantidad monetaria. El valor futuro es 362.16 y en tipo es 0 porque estamos trabajando con flujos vencidos. Presionamos Enter y obtenemos menos 25. Es decir, desembolsos de 25 soles a lo largo de 10 periodos me van a generar que en el futuro yo obtenga un ingreso de 362.16 soles. De esta forma trabajamos con la función pago para calcular el valor monetario de cada uno de los pagos dentro de un flujo de rentas. Pero antes de pasar a la siguiente función vamos a revisar un concepto importante para el entendimiento de las rentas o de los pagos correspondientes a un flujo de rentas. Vamos a pasar lo que tenemos en nuestro gráfico a este recuadro. Los pagos. Si vemos el gráfico vemos que tenemos, como son 10 periodos, 10 pagos. Cada pago es de 25 soles. Vamos a copiar el valor y a pegarlo. Quiere decir esto, que en cada periodo se está haciendo un depósito de 25 soles, un desembolso de 25 soles de tal forma que en el futuro se obtiene 362 soles. Dicho de otra forma, estos desembolsos de 25 soles a lo largo de 10 periodos equivalen al día de hoy a haber desembolsado 167.75 soles. Esas son las equivalencias. ¿Cómo podemos ver esto también? De una forma sencilla, vamos a llevar al futuro el valor actual. La tasa es 8%, el número de periodos son 10, no hay pagos porque vamos a llevar estos 167 que están en el periodo 0, los vamos a llevar al periodo 10 para hallar así el valor futuro. El valor actual es este y tipo 0 para flujos vencidos. Presionamos Enter y obtenemos 362.16. Vamos a colocar aquí el valor actual en negativo.
Y si vemos 362.16 es el mismo número que aparece aquí en este segundo recuadro, porque esta es una equivalencia financiera. Estos 167 soles son todos los pagos llevados al periodo 0, en tanto que 362 son todos los pagos llevados al periodo 10. Entonces si llevamos el valor del periodo 0 al periodo 10, obtenemos justamente ese mismo valor, porque hay una equivalencia. Todo parte de llevar el valor de las rentas hacia el inicio o hacia el final del horizonte temporal de nuestra operación financiera. Pues bien, como decíamos antes de esta aclaración, tenemos en cada uno de los 10 periodos pagos de 25 soles. Si sumamos estos pagos, podemos ver rápidamente que equivalen a 250 soles. ¿Pero esto quiere decir que en efecto hemos pagado solo 250 soles? La respuesta es no, debido a que esto no está considerando una suma simple, no está considerando el valor del dinero en el tiempo. Simplemente es una suma de valores y nada más. Lo que tenemos que hacer en realidad para ver cuánto nos está costando esto o cuánto vamos a recibir, si es que lo vemos por el lado de que son egresos, tendremos que considerar el valor del dinero en el tiempo. Es decir, tenemos que capitalizar cada una de estas rentas o de estos pagos de rentas. Por ejemplo, viendo el gráfico, en el periodo 1 se genera un desembolso de 25 soles. Pero estos 25 soles, hasta llegar al final del horizonte temporal, van a generar un interés. Veamos este gráfico. Del periodo 1, este primer desembolso de menos 25, hasta el periodo n genera un interés equivalente a 9 periodos. Luego, en el periodo 2, nuevamente desembolsamos 25, que hasta el periodo 10 van a generar también otro nuevo valor. Entonces tenemos que capitalizar. ¿Y cómo lo capitalizamos? Con la función valor futuro. La tasa, estamos trabajando con el 8%, lo fijamos para poder arrastrar. Número de periodos. Desde el periodo 1 hasta el periodo 10 tenemos 9 periodos. Entonces vamos a expresar el periodo como una fórmula. Al periodo total, que lo fijamos, le restamos el periodo actual. Entonces 10 menos 1 es 9, son 9 periodos. Para el segundo caso será 10 menos 2, 8. Justamente del periodo 2 al 10 hay 8. Continuamos con la función. Pago, pues no tenemos pagos debido a que solamente vamos a llevar estos 25 hasta el periodo 10. Valor actual son justamente los 25. Los vamos a colocar en negativo para que nos dé como resultado un negativo. Este menos con el menos del 25 se hacen más, entonces el resultado va a ser negativo. En tipo colocamos 0 porque estamos trabajando con flujos vencidos. Obtenemos 49.98, es decir, estos 25 soles que estamos desembolsando en el primer periodo, hasta llegar al periodo 10, se habrán convertido en 49.98. Vamos a arrastrar 1, 46.27, es decir, estos 25 soles desembolsados en el periodo 2, hasta llegar al periodo 10, es decir, luego de 8 periodos, se habrán convertido en 46.27. Y así para todos los casos, vamos a arrastrar hasta el final. En el periodo 9, estos 25 soles desembolsados, todavía queda un periodo, es decir, un periodo después habrán generado 2 soles más, convirtiéndose en 27 soles. En tanto que el último pago, la última renta de 25 soles en el periodo 10 se mantiene con el mismo valor, debido a que en el periodo n ya no hay ningún traslado temporal, simplemente se queda en ese mismo periodo. Lo vemos aquí en el gráfico. Este r permanece en el mismo periodo. Por lo tanto, aquí en esta columna lo que hemos hecho es actualizar estos valores. Hemos capitalizado. Entonces aquí lo que tenemos en esta columna es la capitalización de cada uno de los pagos. Estos son los verdaderos valores que nos están costando. Por lo tanto, si sumamos, deberíamos obtener en efecto el valor futuro de cada uno de los pagos del flujo de renta. Si sumamos, obtenemos 362.16. En efecto, ese es el valor futuro de todas las rentas o de los pagos del flujo de rentas. Entonces tenemos que tener siempre mucho cuidado cuando trabajamos con operaciones que implican valor del dinero en el tiempo. Como hemos visto aquí, estos 250 soles nos podrían hacer pensar que eso es lo que nos va a costar la operación financiera, pero en realidad no. Esto no considera valor del dinero en el tiempo. Estamos pagando 25 soles a lo largo de 10 periodos, pero debemos considerar que cada pago realizado antes del final del periodo también va a ganar intereses. Justamente esto es lo que aparece en la columna de pago capitalizado, de tal forma que así logramos hallar en efecto cuál es el verdadero costo de la transacción financiera. Dicho esto, pasemos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que vamos a estudiar es pago PRIN, que nos permitirá calcular la parte correspondiente al principal dentro de un pago. Vamos a entender esto diciendo que, como hemos visto,
cuando trabajamos con un flujo de rentas, tenemos pagos en cada uno de los periodos. Esto lo podemos ver en nuestro gráfico. Ahora, cada uno de esos pagos está compuesto por dos partes, son dos componentes. Un componente que es la amortización del principal y el otro componente que corresponde a la capitalización de intereses. Es decir, en nuestro ejemplo veíamos que eran 25 soles el valor de cada uno de los pagos. Pues bien, estos pagos están compuestos por una parte que corresponde a la amortización del principal y otra parte que corresponde a la ganancia o capitalización de intereses. Si vemos el segundo gráfico podemos notar algo muy importante, y es que de cada una de las rentas, la parte correspondiente al principal va a tener una tendencia creciente, es decir, los primeros pagos corresponderán una pequeña amortización del principal, pero conforme nos acerquemos al último periodo, la amortización del principal será cada vez mayor, en tanto que con el interés sucede lo contrario. Los primeros pagos corresponden a una mayor capitalización de interés, debido a que los primeros pagos están más alejados del periodo final, entonces van a ganar más intereses. Es por eso que la capitalización de los intereses es mayor en los primeros periodos y va descendiendo conforme nos acercamos al último periodo. Pero lo que tenemos que mantener siempre en cuenta es que los pagos son iguales, entonces aquí estas dos líneas azules representan eso, que pese a que los componentes del principal y del interés son variables, al final su sumatoria tiene que ser igual. Esto lo vamos a entender mejor cuando lo veamos en la hoja de Excel, pero es importante tener en cuenta estas cosas. Vamos a recapitularlo. Cada uno de los pagos del flujo de rentas, como hemos visto, son pagos iguales, pero cada uno de estos pagos está compuesto por amortización del principal y capitalización del interés. Las amortizaciones de los principales cada vez son mayores, en tanto que la amortización de los intereses cada vez son menores conforme nos acercamos al final del horizonte temporal. Entonces, con la función pago prim vamos a poder calcular cuál es el valor de esa parte correspondiente al pago del principal dentro de un pago total. En el periodo 2 sabemos que nuestro pago es de 25 soles, pero queremos saber la descomposición. De esos 25 soles, cuánto corresponde a principal y cuánto corresponde a interés. Y así para cualquier periodo, para el periodo 9 por ejemplo. De esos 25 soles, porque en cada periodo se paga siempre lo mismo, cuánto corresponde a principal y cuánto a interés. Con pago prim vamos a hallar la parte correspondiente al principal y con otra función ya hallaremos la parte correspondiente al interés. Entonces los argumentos que nos piden son básicamente los mismos: la tasa de la operación financiera, el periodo para el cual vamos a calcular esta descomposición, el número de periodos total de la operación financiera, el valor actual, el valor futuro opcional dependiendo de cómo estemos trabajando, y el argumento tipo, que será 0 siempre porque estamos trabajando con flujos vencidos. Vamos a ver la aplicación en la hoja de Excel. Estamos ya en nuestra hoja de Excel y lo que vamos a hacer es calcular la descomposición. Tenemos que en cada uno de los 10 periodos hay pagos de 25 soles. Queremos saber cuánto de esos 25 soles corresponde a pago del principal para cada uno de los periodos. Y ello lo hacemos con la función pago prim. La tasa es 8%, la fijamos. El periodo en el cual estamos es el periodo 1, vamos a calcularlo así para cada uno de los periodos. Como vamos a arrastrar la fórmula, no vamos a fijar este valor. El número de periodos es 10, lo fijamos. El valor actual, pues tenemos aquí que la operación financiera nos dice que todos los pagos traídos a valor presente generan 167.75, lo fijamos. Valor futuro, en el último periodo no hay ningún monto, por lo tanto es 0, fijado. Y en tipo 0 porque son flujos vencidos, presionamos Enter. Entonces hemos calculado la descomposición de estos 25, y de estos 25, 11.58 corresponden a amortización del principal. Vamos a completar. Y ya tenemos así la descomposición para cada periodo. Como habíamos dicho, la amortización es creciente. Al inicio es menor y conforme nos acercamos al periodo final es mayor. Y esto se debe a que los intereses cada vez capitalizan menos. Al inicio son mayores y conforme pasa el tiempo son menores. Entonces el principal tiene que ser lo contrario. ¿Qué podemos ver aquí? En el primer periodo, de los 25 soles que se tienen de pago, 11 soles corresponden a amortización del principal. Veámoslo entendiéndolo como una operación en un banco. Nosotros estamos depositando 25 soles en cada periodo. ¿A cambio de qué? A cambio de recibir dentro de 10 periodos 362.16 soles. Cada uno de esos depósitos se descompone en principal y en interés. Es decir, estos 25 soles que vamos depositando en cada periodo deberían ser solamente 250 en el periodo 10, pero como hay valor del dinero en el tiempo, hay una ganancia de intereses. Entonces, en el primer periodo esos 25 soles, 11 soles.58 corresponden a estos 250 y la otra parte corresponderá a la ganancia de los intereses. De igual forma, en el segundo periodo,
de los 25 soles que nosotros depositamos en el banco, 12 soles punto 51 corresponden simplemente a estos 250 que igual son nuestros, y la diferencia corresponderán a la ganancia de intereses. En el tercer periodo, de los 25 soles que le depositamos al banco, 13.51 soles son simplemente nuestro dinero, que vamos a recibirlos al final. Esos 250 soles que recibimos al final son simplemente nuestro dinero. La diferencia será lo que nos está pagando el banco por haber hecho esta operación. Entonces, de esos 25, 13 soles son nuestro dinero que se amortiza solo, y la diferencia van a ser lo correspondiente a los intereses que estamos ganando. Entonces así, de esta forma podemos ver la descomposición. En cada periodo cuánto corresponde a principal, luego con una siguiente función cuánto corresponde a interés. Entonces, ahora que ya hemos calculado la parte correspondiente a principal, vamos a ver la parte correspondiente a interés. Y para ello tenemos una función muy similar a pago prim, pero que esta vez es pago int, que nos permitirá calcular la parte correspondiente a la capitalización de interés dentro de cada uno de los pagos. La sintaxis es la misma, son los mismos argumentos, pero ahora en vez de calcular la parte correspondiente al principal, vamos a calcular la parte correspondiente al interés. Y como habíamos dicho, si bien el principal era creciente conforme nos acercamos al último periodo, el interés más bien es decreciente, debido a que en los primeros periodos, por estar más lejos del final, se capitalizan más intereses, y conforme estamos más cerca al final, capitalizamos menos intereses. Vayamos a la hoja de Excel a continuar con nuestro ejercicio. Ya habíamos hallado la parte correspondiente al principal de cada uno de estos pagos. Ahora vamos a hacer lo mismo para el interés. Llamamos a pago int y escribimos los argumentos. La tasa es 8%, la fijamos. El periodo en el cual estamos, simplemente en nuestra tabla. El número de periodos es 10, lo fijamos. El valor actual, 167.75, lo fijamos. Valor futuro 0 porque no hay ningún monto en el último periodo, lo fijamos. Y en tipo 0 porque son flujos vencidos, y presionamos Enter. Y obtenemos así el número correspondiente al pago de interés para este primer pago. Vamos a arrastrar hasta el final y autocompletamos. Vamos a insertar aquí una columna para realizar una comprobación que nos va a servir de mucho. Bien, aquí tenemos el valor del pago, son 25 soles en cada periodo, y ya hemos descompuesto la parte correspondiente al principal y al interés, es decir, esta parte más esta parte tienen que sumar 25, y así para cada periodo. Lo correspondiente al principal más lo correspondiente al interés tienen que sumar 25. Vamos a comprobarlo. Si sumamos las partes correspondientes a principal y a interés, en efecto obtenemos 25, y para los demás periodos siempre 25. Entonces, como vemos, con la función pago prim descomponemos el pago en principal, y con la función pago int hallamos lo correspondiente a interés, de tal forma que cuando sumamos ambos valores siempre obtenemos el valor del pago, que en este caso es 25. Entonces, simplemente para esto nos sirve pago prim y pago int. Con pago calculamos el valor de los pagos, que son iguales para todos los periodos, y con pago prim hallamos la descomposición para cada uno de los periodos. Como vemos, al final la suma de ambas descomposiciones tiene que darnos el valor total del pago. Ahora, algo a considerar cuando hagamos este tipo de cuadros es que tenemos que utilizar el ejercicio en esta modalidad. Es decir, porque aquí tenemos como argumentos valor actual, que es un argumento obligatorio. Y si nos damos cuenta, en nuestro ejercicio lo que hemos hecho es utilizar los datos de esta pequeña tabla. Y aquí les dejo a ustedes comprobar qué pasa si hacemos esta misma tabla, pero en vez de utilizar los datos de este recuadro, utilizamos los de este otro recuadro. Y vamos a ver que no van a salir los resultados exactamente como los hemos encontrado aquí. Es por ello que, por un tema de cómo está definida la función en Excel, cuando querramos hacer estos cuadros de amortización y capitalización, tenemos que utilizar los datos de acuerdo a este primer recuadro, tal y como lo tenemos aquí arriba, es decir, el valor actual lo tenemos que tener siempre, y no el valor futuro. Si lo utilizamos con este recuadro, como hemos dicho, vamos a encontrar resultados que no son los correctos. Un tema de especificación de la función, tenemos que hacerlo siempre así, el valor actual tenemos que tenerlo siempre. Aparte es muy sencillo, si tenemos este recuadro, simplemente actualizamos este valor futuro y con ello hallamos el valor actual. Y ya estaríamos en este primer caso. Pero bueno, lo que hemos hecho aquí es hallar el pago y lo hemos descompuesto en principal y en interés. Vamos a realizar las sumas. Hay que sumar
todas las partes correspondientes al principal. Obtenemos 167.75. Este ya es un número familiar, es el valor actual de todos los flujos de los pagos llevados al valor actual. Ahora vamos a sumar la parte correspondiente al principal. Obtenemos 82.25. Si sumamos estos dos valores, obtenemos 250. Vamos a eliminar esta columna que ya no nos sirve. Y a ver, la parte correspondiente al principal nos da 167 y la parte correspondiente al interés nos da 82. Estos dos flujos son flujos correspondientes a un pago que simplemente ha sido descompuesto. Por lo tanto es lógico que la suma de ambos flujos sea 250, debido a que a esta columna la hemos descompuesto en dos partes. Y si esas dos partes las volvemos a agregar, obtenemos la parte inicial, es decir, el valor de la suma de los pagos. Entonces, de esta forma es como podemos descomponer un pago. Pasemos a ver ahora nuestra siguiente función. La siguiente función que vamos a estudiar es pago.prim.entre, que nos permitirá calcular la parte correspondiente al principal de un pago para un subperiodo. Con la función pago.prim lo que hallábamos era calcular la parte correspondiente al principal de cada uno de los pagos. Con pago.prim.entre podemos sumar distintas desagregaciones de principal, pero para más de un periodo. Por ejemplo, aquí, como vemos, para el periodo 2 se descompone en principal e interés. Nos quedamos con la parte del principal. Y así para los demás periodos hasta llegar al periodo n-1, también descompuesto en principal e interés. Con pago.prim.entre vamos a calcular la sumatoria de esas partes correspondientes al principal entre un subperiodo. Aquí en nuestro ejemplo, desde 2 hasta n-1. Los argumentos son básicamente los mismos que las funciones anteriores, simplemente que aquí se nos pide periodo inicial y periodo final. Para entenderlo mejor, pasemos a la hoja de Excel. Tenemos aquí nuestro recuadro con el que hemos trabajado la descomposición del pago. Veamos ahora, si queremos calcular la parte correspondiente al principal entre los periodos 2 y 5, ¿qué hacemos? Si ya tenemos este cuadro es simple, lo único que haríamos sería ver la parte correspondiente al pago del principal entre los periodos 2 y 5, estos cuatro números, los copiamos los pegamos como valores y listo. Entonces, entre el periodo 2 y el periodo 5 tenemos estos cuatro valores. Si los sumamos, obtenemos como resultado 56.35, es decir, entre el periodo 2 y el periodo 5, la parte correspondiente a amortización del principal equivale a 56.35 soles. Pero si no tenemos este cuadro y queremos hacerlo rápidamente, ¿qué haríamos? Simplemente llamamos a la función pago.prim.entre y especificamos los argumentos. La tasa, 8%, el número de periodos es 10, el valor actual 167.75, periodo inicial es 2, periodo final es 5, porque queremos calcular entre el periodo 2 y el periodo 5. Tipo es 0, porque son flujos vencidos. Presionamos Enter y obtenemos en efecto 56.35. Veamos otro ejemplo, entre el periodo 7 y el periodo 8. ¿Qué hacemos? La parte correspondiente al principal ¿cuánto suma? Suma 38.22. Pero con la función pago.prim.entre lo hallamos más rápido si es que no tenemos el cuadro. La tasa es 8%, el número de periodos es 10, el valor actual 167, periodo inicial 7, periodo final 8, tipo 0 porque son flujos vencidos. Enter y obtenemos 38.22, el mismo valor que vimos en nuestra tabla. Entonces de esta forma utilizamos pago.prim. La siguiente función que estudiaremos es pago.int.entre, que así como pago.prim.entre nos permitía calcular la parte correspondiente a la amortización del principal en un subperiodo, con pago.int.entre haremos lo complementario, es decir, ya no la parte correspondiente al principal, sino la parte correspondiente al interés, manteniendo los mismos argumentos para esta función respecto a la anterior. Veámoslo en la hoja de Excel. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el interés. Entre el periodo 2 y el periodo 5 hemos hecho 4 pagos de 25 soles. Cada uno de esos pagos tiene una parte correspondiente al principal y otra al interés. Queremos saber a cuánto suma la totalidad de los pagos correspondientes al interés. Entonces lo que hacemos es realizar la sumatoria. Y lo que notamos es que esos pagos de intereses suman 43.65.
¿Qué pasa si llamamos a la función pago.int.entre y escribimos los argumentos? La tasa es 8%, el número de periodos es 10, el valor actual 167, el periodo inicial es 2 y el periodo final es 5, con 0 por flujos vencidos. Enter y obtenemos justamente el mismo valor, el cual es menos 43.65. Veámoslo ahora para el otro subperiodo, entre 7 y 8. La parte correspondiente a pago de interés la tenemos aquí, la vamos a copiar y a pegar. Bien, si sumamos estos dos valores, obtenemos como resultado 11.78, es decir, entre el periodo 7 y 8, 11.78 soles correspondieron a capitalización de intereses. Si utilizamos la función pago.int.entre, vamos a obtener este mismo resultado. La tasa es 8%, el número de periodos es 10, el valor actual 167, el periodo inicial es 7 y el periodo final es 8. 0 por flujos vencidos, presionamos Enter y en efecto obtenemos 11.78, el mismo número hallado con nuestro recuadro. Entonces de esta forma trabajamos con pago int y con pago prim, pago int.entre y pago prim.entre respectivamente. Y así es como podemos desagregar todo un pago correspondiente a un flujo de rentas. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función.